Hoy es jueves, señores, y los jueves a esta hora recibimos al profe Ángel Tolaba, quien desde la filosofía, hoy más que nunca, desde la filosofía, se dedica a analizar el discurso político, sus argumentaciones y falacias. Bienvenido, profe Tolaba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, un tema candente para estudiar hoy, para poner la mirada. El martes se aprobó la Ley de Educación Socioemocional en Diputados. ¿Qué implica esto? Bueno, esto arranca ya en la época del ministerio de Matías Canepa, es decir, durante la primera gestión del gobernador Sáenz, ya empezó a avanzar esta idea de que introduciendo dentro de la currícula de inicial, primaria y secundaria, es decir, la educación obligatoria, contenidos de educación socioemocional de manera transversal, se podría paliar con las múltiples dificultades que hoy en día aquejan el sistema educativo. En Salta no hay semana que no haya una noticia de bullying, de intento de suicidio, de agresiones, etc. Es decir, está estallando el sistema educativo en su interior. Y esta iniciativa tiene la característica de pretender que particularmente a través de capacitaciones a los docentes, este tipo de problemáticas profundas, estructurales, complejas, se puedan resolver. No hay nada más utópico, despropósito más grande que esto. Y yo lo quiero contrastar porque la misma, en su momento, ¿no?, subsecretaria de Gestión Educativa, estoy hablando de Adriana Saravia Navamuel, que estuvo durante el ministerio de Matías Canepa, ella hacía una encuesta, daba cifras de que a nivel provincial se estaban haciendo esfuerzos, sobre todo desde el punto de vista del presupuesto, para cubrir los cargos del personal especializado en atender todos estos tipos de problemáticas que son los profesionales que debieran integrar de manera completa y por unidad educativa, como manda la Ley Provincial de Educación, los gabinetes interdisciplinarios, integrados por psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos. Sí. Así que te quería compartir el posicionamiento, el sinceramiento, estaba haciendo un diagnóstico de la situación en la provincia, para después preguntarnos cómo avanzó el ministerio actual bajo la mano de Cristina Fiore. Si avanzó entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, vamos a compartir el primer corte que ha preparado la columna del profe Ángel Tolaba. ¿Cuál puede ser una situación de emergencia dentro de una institución educativa? Por ejemplo, hubo el año pasado una amenaza de suicidio, por ejemplo, ¿no? Claro, dentro de la escuela y que surge como noticia desde la escuela, ¿no? O, por ejemplo, denuncias que se han hecho también por el tema de abusos intrafamiliares o abusos entre pares, ¿no? Sabemos que no es suficiente la cantidad de profesionales, pero bueno, nosotros estamos trabajando en incrementar el presupuesto para que alcance, ¿no?, para toda la provincia. Escuchamos a Adriana Saravia Navamuel. Estamos tratando. En aquel momento, secretaria de Gestión Educativa, ¿no? Fue reemplazada por Williams Becker ya. Así es. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto se incrementó? ¿Qué tanto se hizo esfuerzo? ¿Qué tanto se trabajó en esta línea para incrementar el presupuesto para que haya más profesionales? Nada, igual, por supuesto. Lo poco que se pudo haber hecho no dio resultado. Para nada, y además están tomando otras líneas, porque en lugar de por lo menos recoger este planteo para hacer un balance, para dejarlos ahí como está, están tomando la línea punitivista, con esto que se aprobó hace poco también de sancionar a los padres de aquellos estudiantes que ejercen bullying en una figura de contravención, o también la mayor responsabilidad que se le va a dar ahora al docente con esta aprobación de los contenidos de educación socioemocional, porque sería el responsable del clima emocional en las aulas. Y los docentes, sin gabinetes interdisciplinarios, sin docentes integradoras, porque también ese es otro punto, otro gran déficit de parte del Estado provincial. Yo te quiero proponer que escuchemos a la ministra Fiore respondiendo a preguntas sobre estas problemáticas, ¿no? Bueno. No hay algo específico que es lo que pasa si viene un alumno armado y se da esta situación de tiros, pero hemos tenido eventos complejos, como el caso del Machete, por ejemplo, donde la intervención oportuna, atinada de los docentes,
logró que gracias a Dios no ocurra nada y después se da la actuación a la justicia. Nosotros hemos tenido intervenciones muy puntuales. A principio de este año lanzamos una resolución que habla sobre el tema del bullying, que es sumamente concreta y específica. Le indica a los equipos directivos cómo tienen que actuar, qué es lo que tienen que hacer, citar a las partes, citar a las familias. En este sentido, el rol de las familias es súper importante porque la escuela sola no puede respecto de todas estas situaciones que se están viviendo y que desbordan muchas veces a las instituciones. Estamos trabajando realmente mucho con el Ministerio Público Fiscal, con el área de procuradores, firmamos un convenio el año pasado. Un agradecimiento muy grande a la fiscal Sofía Cornejo, que incluso va a dar clases a distintos lugares. La semana pasada está en Molino sobre bullying, sobre grooming. Bueno, Cristina Fiore hablando sobre estas problemáticas. Ahora, fíjense en ustedes cómo cambia el eje. Porque en lugar de hacer cumplir las leyes de educación, que establece que los establecimientos tienen que tener personal especializado para atender este tipo de problemáticas, están desplazando el eje hacia el docente, es decir, cargándole una mochila más, pero también a la familia. Pero una responsabilidad que no la puede asumir un personal que no está capacitado. Vos no podés tener esta disposición para que los docentes se hagan cargo de la inteligencia emocional o del descargo emocional de los chicos, cuando tenés una escuela, y doy el claro ejemplo de la escuela normal, que es donde asiste mi hijo, con 500 alumnos en primaria y una psicopedagoga. ¿Cómo se les ocurre? Ese es ridículo, yo no entiendo. A ver, el discurso de la ministra diciendo, hacemos lo que podemos, ¿le sumás esto? No están haciendo nada no en realidad de lo que se puede. No solamente es línea del Ministerio de Educación, es una línea también de la legislatura, por eso te quiero compartir el siguiente video, porque desarrollan esto, ¿no? Es decir, la educación para ellos es subsidiaria. No, y para esto, ya no es para responsabilidad del Estado, sino también en consonancia con el proyecto de ley de libertad educativa, ¿no? A ver, que sean los papás, el hermano mayor, que pueda brindarle los contenidos al estudiante y en algún momento pueda acreditar ante el Estado. ¿Eso significa educación subsidiaria, la concepción de educación subsidiaria? Así es, aunque el término no esclarece mucho, pero es desentenderse, pasarle a la sociedad la responsabilidad que siempre debe ser estatal. Claro. Así que te propongo que en el reforzamiento de esta línea escuchemos a los legisladores del día martes. Principalmente los ejes que tiene este proyecto de ley. Fomentar esta articulación entre la escuela, la familia y la sociedad es integrar esa educación socioemocional con la educación también digital. ¿Por qué? Porque va a promover ese uso responsable que se debe dar de la tecnología y en la formación acorde a los siglos, a este siglo tan venturoso, el 21 que estamos, y que nos toca a todos en nuestro rol, y lo digo como madre también. Patricia Ucena es a quien escuchamos. Bueno, representando al oficialismo, pero también la oposición. El diputado Lastra, de La Libertad Avanza, está en la misma línea. Escuchemos. Muchas gracias, señor presidente. La educación socioemocional no solamente le va a brindar herramientas a los estudiantes para poder construir su camino y un propósito de vida, sino también va a ayudar a aquellos que se encuentran en situaciones que son realmente críticas y que los índices lo han demostrado en los últimos años. Voy a leer un dato que dice que concretamente en Argentina las tasas de suicidio de adolescentes entre 10 y 14 años se han duplicado y existen aproximadamente 600.000 personas, chicos, que tienen trastorno disocial del comportamiento. Es que la educación socioemocional no solamente tiene que incluir al docente, sino también, y esto lo podemos observar como un gráfico tripartito, el docente, el estudiante y los padres. Gráfico tripartito, docente, estudiantes y padres, dice el diputado libertario. Bueno, Franco ahí da unos datos interesantes, ¿no? Te propongo que sigamos con más datos interesantes porque también intervino el diputado Valenzuela, que a veces suele cacarear, suele posar de ser crítico, pero sí terminó votando esto, ¿no? Escuchemos. Y creo que también merece el debate ante la realidad escolar y la situación de nuestros niños y adolescentes, el programa de orientación escolar con 155 psicopedagogos para 280.000 alumnos.
y en este contexto también hay una gran problemática que están enfrentando las familias con niños que buscan mayor inclusión. Los docentes, las MAI, maestras de apoyo de inclusión, faltan y mucho. Faltan y mucho, dice. Bueno, si hacemos la cuenta... Y eso que no nos estamos metiendo en el grupo de la comunidad sorda, ¿no? Si hablamos de que falta mucho. Claro. Si hacemos la cuenta, 280.000 dividido por 150 psicopedagogos, habría que hacer la misma cuenta por psicólogo, fonoaudiólogo, asistente social, porque el gabinete tiene que estar completo, como manda la ley. 280.000, ¿dividido cuánto? 150. Porque la ley establece, exige que tiene que haber un gabinete completo por establecimiento. Bueno, en este momento, con esta cifra, con estas designaciones que tiene el gobierno de Sáenz, con estos profesionales, un psicopedagogo, 1900. ¿a cuánto cubre? 1900, la división. Es decir, ¿qué solución se puede dar si nosotros ninguneamos como Estado, como gobierno, la designación de gabinetes interdisciplinarios para resolver cuestiones que son estructurales y de fondo y muy complejas? Que no podemos dejar esto a merced de los docentes, de la familia. Inviertan lo que tienen que invertir. Bueno, y la frutilla del postre, porque hubo una propuesta de parte del diputado Reston de tratar de armar un nuevo tipo de equipo interdisciplinario. No precisamente el de los gabinetes, ¿no? Pero es un grotesco, por supuesto, lo que dijo. Todo lo que atraviese emocionalmente al sujeto que está aprendiendo tiene que ser objeto de análisis no solo del docente. Siempre hablo que en la educación tiene que haber un equipo multidisciplinario de trabajo en el cual forme parte la directora, la docente, el ordenanza, personal de limpieza, gente de cocina, que colabore con esto que algún diputado dijo. El niño hoy no habla en la escuela y el niño no habla con la familia. Qué importante generar un espacio de diálogo. Bueno, lo único que se le puede responder al diputado Reston es que lea la Ley de Educación Provincial, que en su artículo número 7, inciso F, dice lo siguiente: la atención psicológica, pedagógica, psicopedagógica, fonoaudiológica y social de aquellos alumnos que lo necesiten a través de gabinetes especializados, diputado, en las unidades educativas, es decir, por establecimiento, en sus diferentes niveles, inicial, primario y secundario. Estos se integrarán con equipos interdisciplinarios permanentes dependientes del Ministerio de Educación. Bueno, esto es una de las cosas que tiene que garantizar el Estado provincial y no lo está haciendo. Están tomando esta línea totalmente neoliberal porque es una avanzada en el vaciamiento de lo que queda de Estado. Esto también pasa, por supuesto, en el Ministerio de Salud, con la figura de gerenciamiento. Bueno, pretenden llevar esta figura de la gestión, del liderazgo, de la gestión de las emociones al interior de los sistemas educativos, no solamente con currícula, sino también retirando a aquellos equipos profesionales que están para atender estas problemáticas. Ahora, hay mucho cuestionamiento sobre esto, de parte de la propia academia, porque toda esta gente que votó esta ley de educación socioemocional no se recuesta en fundamentos académicos. Por ejemplo, la educación socioemocional no existe como carrera, el coaching educativo no existe como carrera, no tiene una tradición en las universidades, y sin embargo, la academia seria, tenemos varios intelectuales acá en Argentina, Flavia Terigi, Karina Kaplan, especializada precisamente, claro, en afectividad en las escuelas, cómo tramitar el dolor, cómo, no sé, ensayar otros tipos de modelos, la justicia afectiva, o la pedagoga Ana Abramowicz también. Son críticas precisamente con muchos fundamentos, universitarias de la UBA, de la Flaxo, que cuestionan todo esto porque no vienen a traer ningún tipo de soluciones. Y sin embargo, el martes ahí en la legislatura se ha citado a autoridades, entre comillas, todos pertenecientes al mundo del coaching educativo, de las fundaciones, que dan capacitaciones, cuyos capacitadores, bueno, son de dudosa formación. Yo te quiero leer acá porque traje también algunos textos. Hay una filósofa eslovena muy conocida, Renata Salecl, que en su libro, La tiranía de la elección, dice lo siguiente, ¿no? En los tiempos de crisis e incertidumbre en el que vivimos, la ideología del pensamiento positivo juega un rol crucial al enmascarar las necesidades de repensar la naturaleza de la desigualdad social y de buscar una alternativa al modo en que se ha desarrollado el capitalismo.
Cuando se invita a los individuos a pensar que cada uno es el amo de su destino, y cuando el pensamiento positivo se ofrece como el remedio a los males que padecemos, producto de la injusticia social, lo que debería ser crítica social se reemplaza por autocrítica. Y son muchos los filósofos, entre otros Byung-Chul Han, el surcoreano que enseña en Berlín, que ya han planteado que en la actual fase del capitalismo, este capitalismo del cansancio, está haciendo que los individuos implosionen. Claro. Porque están borrando. Y que se responsabilicen a sí mismos. Claro, bueno, y eso también va a pasar con los estudiantes. Darles técnica de respiración, repeticiones de mantra, no tu va a fracaso solucionar. Es porque no sos optimista. No va a solucionar exactamente para nada los problemas de fondo. Porque hay que diferenciar que una cosa son los sentimientos, otra las afecciones y otra las emociones. Hay filósofos que han tratado este tema, sobre todo lo que interesa, que es el tema de los sentimientos, porque hacen referencia a una narratividad, a una construcción biográfica, individual, de grupo, de clase. Bueno, esto no se toca, porque esto se podría perfectamente desarrollar de manera adecuada con los profesionales. Claro. El asistente social que puede reconstruir ahí una situación familiar en el contexto... Que está formado profesionalmente para ello. Los psicólogos, el psicopedagogo... Que atiende todos los problemas del aprendizaje, y el psicólogo la cuestión de la conducta. Los problemas van a quedar sin tocar, van a seguir estallando las escuelas con más problemáticas, y los maestros, los docentes, los profesores se la van a ver en figurita, porque no se puede tapar el sol con el dedo. Y no tenés para comer, maneja tus emociones. Sos blanco de bullying, maneja tus emociones. Y otra cuestión que se planteaba con enorme descaro en la sesión el martes: la escuela nunca nos formó para la frustración. Falso, nada más falso que eso. Mira si no hubo frustraciones y satisfacciones en la escuela, en el trayecto escolar. Todos todos tuvimos ambas cuestiones, satisfacciones y frustraciones. Cuando no entendés un contenido escolar y cuando reprobás un examen tenés una frustración, ahí aparece una frustración. O cuando estás, la escuela ya aparece en eso y da también las herramientas. Las ciencias de la educación dan las herramientas para también abordar y afrontar esas frustraciones. Es falso que haga falta una formación socioemocional a partir de las respiraciones para entender de qué se trata esta Es que asunto. quieren ocultar la violencia. Porque un papá que no tiene trabajo, que cobra en la línea de la indigencia, cuyo estudiante se le quita el boleto, no tiene el gabinete interdisciplinario para ser acompañado. No, y que estudiante puede ser desde los 4 años hasta los 30, y no dejas de 99. Ser hijo por eso, ¿no? Es decir, los actores que generan violencia acá están afuera, están arriba. Y no vamos a pretender... Y en general no usan el servicio público de educación. Que con un par de técnicas de adiestramientos se pueda descomprimir. A lo mejor están interesados en que no haya tanto estallido al interior del establecimiento. ¿Pero eso soluciona el problema? Por supuesto que no. Esto sin mencionarte que muchos de nuestros funcionarios son dueños de fundaciones que se dedican a capacitar precisamente, entre otras cosas, neurociencia, educación socioemocional, coaching educativo. Bueno, se está de los dos lados del mostrador acá. ¿Cómo es el asunto? Está claro que soluciones no podemos esperar de lo que se votó el día martes. Ángel, clarísimo. Acá nos dice Maxi: estoy escuchando al profe Tolaba, picante como siempre el profe, dice el mensaje de un oyente. Y hay varios más, pero se nos terminó la hora.